bienvenidas. Hola, bienvenidas a las que se están sumando. Somos pocos, así que vamos a esperar un momento a que se unan más mujeres. Hola, bienvenidas. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por contestar. Vamos a esperar un momento, ¿sí? El taller comienza a las 17, quedan unos minutitos. ¿Se escucha ruido? Bueno. ¿Se sigue escuchando el mismo ruido? ¿Listo? Bueno, muchas gracias por avisar. Bueno, ya estamos prontos a iniciar el taller. Bienvenidas a todas, a todos, a todos aquellos que se están sumando. Les agradecemos, la verdad, la participación, el interés. Ojalá que sean muchas personas que se estén sumando taller a taller. Todavía quedan un par, este es el tercero. Así que, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Shirley Veloso, yo soy abogada de Fundación Microjusticia Argentina. Desde el 2017 comencé siendo voluntaria y terminé en el área de legales, ¿sí? Hoy vamos a conversar, a tratar de abordar esto de lo que estuvimos difundiendo estos días, que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿sí? Vamos a esperar un momento más cortito para poder empezar. Les voy a comentar, ustedes van a poder hacer preguntas. En principio yo voy a tratar de responder al final de mi disertación, porque son muchos temas a abordar y la verdad es que no quisiera que haya alguna temática que no se pueda llevar a cabo, ¿sí? En el caso de que quizás haya algún tema que no pueda llegar a abordar, se van a grabar videos individuales después con el tema que dejó sin conversarse y se van a subir ya sea a las redes sociales de la fundación. ¿Está bien? Hola a todas, a todos. Bueno, muchos conocidos veo. Gracias por unirse.
Bueno, ya somos 48, estamos cerca a los 50, un número cerrado, así que bueno, vamos a comenzar, más que nada por una cuestión de tiempos. Hoy vamos a trabajar entonces sobre los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres. ¿Qué son, está bien, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Bueno, las mujeres, por el simple hecho de ser seres humanos, al igual que todos, que los hombres, que los niños, niñas y adolescentes, tenemos derechos inherentes a nuestra condición de tal, a nuestra condición de seres humanos. ¿Cuáles son esos derechos? Los derechos humanos. Es decir, en principio, en teoría, todos tendríamos que tener iguales derechos referidos a la igualdad, a la dignidad, al respeto, ¿sí? Y los derechos sexuales y reproductivos forman parte de este enorme grupo de los derechos humanos, ¿sí? Por eso es que hoy se trabaja específicamente con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque además las mujeres somos un grupo vulnerable considerado por nuestra normativa vigente, ¿sí? Pero ¿de qué se trata tener derechos sexuales y reproductivos? Bueno, justamente es la libertad de poder elegir qué es lo que queremos hacer con nuestra sexualidad o con nuestros derechos reproductivos. Es decir, elegir libremente si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos, si queremos formar una familia y qué tipo de familia queremos formar, teniendo en cuenta que hoy la familia biparental ya no es la única, sino que hay familias monoparentales, homoparentales, ensambladas. Entonces es poder elegir con libertad, seguridad y confianza cómo queremos nosotros abordar nuestros derechos sexuales y reproductivos. De eso se trata, tener la libertad, tener la información suficiente para poder decidir, ¿sí? Yo dividí la charla de hoy en varios temas que me parecen súper importantes para poder trabajar todos estos derechos reproductivos de las mujeres. El primero de ellos es la ESI, ¿sí? Acá ojalá que tengamos un público de adolescentes que nos estén escuchando, que me estén escuchando, y también, por supuesto, a mamás y a papás que quizás no conocen la ESI o no tienen la información suficiente o quizás no saben bien de qué se trata y a veces se malinterpreta, ¿sí? La ESI es la educación sexual integral. Se enmarca en la ley 26.150 de educación sexual integral. ¿Qué dice la ley? Básicamente lo que dice es que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, desde salita de 4 hasta el último año de secundaria, tienen el derecho a recibir educación sexual integral. Pero hoy en día en nuestro país la educación sexual integral es muy desigual, porque tenemos muchas provincias y jurisdicciones que, si bien tienen en sus diseños curriculares áreas, digamos, únicas de ESI, es decir, es una materia independiente, hay una característica del ESI que es la transversalidad, que no se cumple de modo igualitario en nuestro país. ¿Qué es la transversalidad en la ESI? Es que no solamente se va a trabajar la educación sexual integral en un espacio único curricular, sino que todas las materias del colegio y del jardín deberían tener algún contenido de ESI. Por ejemplo, lengua, matemáticas, educación física, filosofía, biología, ciencias naturales, ciencias sociales. En todas se debería trabajar por lo menos un contenido de ESI. No estamos hablando de que sea todo el año, sino que haya varios contenidos que se puedan trabajar desde diferentes órbitas. Esa es la transversalidad en la ESI. La verdad es que hoy la problemática es que no solamente hay currículums que no contienen áreas específicas de ESI, sino que tampoco se cumple con la transversalidad. A pesar de que nuestra normativa es de bastantes años, desde el 2006, y sin embargo, hasta el año pasado, algunas y algunos recordarán todavía resistencia en las autoridades educativas, en las familias, a que los chicos puedan recibir educación sexual integral. Lo que uno no puede perder de vista
es que la educación sexual integral es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. No existe la posibilidad de decir sí vamos a dar educación sexual integral o no la vamos a dar. No existe la posibilidad, ¿sí? Porque es un derecho de ellos recibir ese tipo de educación. Entonces, hoy en día hay mucha movida con respecto a la ESI, por suerte, así que en algunas escuelas se están abriendo un poco más el panorama. Y también las familias, ¿sí? Pero, ¿de qué se trata en realidad el contenido de la ESI? ¿Sí? Porque capaz que queda solamente en que es un contenido sexual, pero es mucho más que eso, ¿sí? La ESI está dividida en diferentes ejes, justamente para poder asegurarse de que la enseñanza y el aprendizaje se pueda cumplir según los parámetros que la ley establece, ¿sí? Entonces, para eso, la ESI tiene presente diferentes ejes que tienen que ser tenidos en cuenta al momento de impartir contenidos en referencia a eso. Pero además, algo que no quiero dejar de comentarles es que hacer como una distinción entre lo que era antes de la ley de ESI y lo que es después. Antes de la ley de ESI, probablemente muchos de ustedes, igual yo, hemos recibido alguna clase de educación sexual en la escuela en materias como biología o ciencias naturales o educación para la salud, por ejemplo. Porque justamente la mirada, la perspectiva que se tenía de los derechos sexuales y reproductivos antes de la ESI era de una perspectiva tradicional, una mirada muy biologicista o cientificista, ¿sí? Es decir, que hoy, que antes solamente se enseñaba teniendo en cuenta el ejercicio genital de la sexualidad o la salud reproductiva, es decir, cómo cuidarse o qué puedes hacer si naciste con un pene o qué puedes hacer si naciste con una vagina, digamos, es básicamente eso, pero en realidad la sexualidad es mucho, mucho más que eso. Entonces, empezó a cambiarse la perspectiva de cómo ver la sexualidad. ¿Por qué? Porque al ser más que eso, al ser un elemento constitutivo de la identidad y al no estar presente en los contenidos escolares, se hacía como una universalización de las cosas, una universalización de las personas, es decir, vos sos hombre porque naciste con pene y sos mujer porque naciste con vagina, pero en realidad es mucho más que eso, ¿sí? Entonces había como moldes en donde uno encasillaba y en donde uno o una podía hacer ciertas o determinadas cosas, ¿está bien? Eso cambia con la ESI, porque el mundo cambia, la perspectiva de la sexualidad empieza a cambiar. Hoy en día, la mirada que trae la ESI es de derechos y es una mirada integral, es decir, que se tienen presente otros factores sociales y culturales que atraviesan a una persona. Entonces se empieza a entender que en realidad la sexualidad no es puramente biología, sino que es mucho más que eso y es una de las cosas más importantes, un elemento constitutivo de nuestra sexualidad, de nuestra identidad, perdón, que es un derecho humano inalienable. ¿Está bien? Este paradigma nuevo de derechos y de integralidad lo que quiere hacer en realidad es poner en valor todo aquello que antes no se veía, ¿sí? Y poder enseñarle a los chicos que las relaciones sexuales y afectivas deben ser sanas, deben ser responsables, placenteras, diversas, porque hoy en día el mundo en donde uno se relaciona ya no es solamente hombre o mujer. Entonces, empezar a comprender todos estos factores que atraviesan, ¿sí? Y entre ellos, una de las cuestiones que se tiene presente es la perspectiva de género, ¿sí? Que es uno de los primeros ejes de la educación sexual integral. Es decir, que de estos ejes que estábamos hablando de que contenía la ESI para poder corroborar de que su enseñanza y su aprendizaje se haga integral, uno de ellos es la perspectiva de género. Pero, ¿qué es la perspectiva de género? A ver, les doy 30 segundos para que me pongan en los comentarios a ver quién sabe qué es la perspectiva de género, si alguna vez escuchó, si sabe más o menos de qué se trata.
¿Nadie sabe? Bueno, no hay problema, están acá para eso. La perspectiva de género es un modo de ver la realidad, ¿sí? Acá estoy recibiendo respuestas un poco tarde. Es el género con que uno se autopercibe, es la identificación cultural que se le da a lo femenino y masculino, es cómo se perciben. Hola, no lo sé, está bien. Una forma de ver o analizar el mundo tomando en cuenta las desigualdades existentes. Muy bien. Va más o menos para para esta última respuesta que acabo de leer. Es un modo de ver la realidad, ¿está bien? Es como si nosotros nos pusiéramos los anteojos de la perspectiva de género y comenzáramos a analizar todas las relaciones con perspectiva de género. ¿Qué pasa? Durante años, y ya lo sabemos porque hay una enorme lucha del feminismo para poder reivindicar estas cosas, las relaciones entre hombres y mujeres han sido siempre desiguales. Hasta el día de hoy sigue siendo desigual. ¿Por qué? Porque como en toda relación, siempre confluye el poder. Hay una relación de poder. Entonces, ese poder es desigual, en donde se pone a la mujer por debajo del hombre, ¿sí? No porque los hombres tengan la culpa de nada, es el patriarcado, ¿sí? Entonces, la lucha feminista ha desentrañado, ha dejado ver de que el patriarcado nos ha puesto a nosotras las mujeres en otro lugar, ¿sí? Entonces, ver las cosas con perspectiva de género es empezar a desentrañar al patriarcado, es empezar a ponerlo en evidencia, y en evidencia en todo tipo de relaciones, en las relaciones afectivas, en las relaciones parentales, ¿sí? Con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, abuelas, en tus relaciones de amistades y también en las relaciones laborales, ¿sí? Entonces, eso es la perspectiva de género, es empezar a cuestionar las cosas, es empezar a ver esas pequeñas cositas que pasan en la cotidianeidad que de algún modo u otro hacen que las mujeres estén por debajo de los hombres, ¿sí? Un ejemplo que yo les traje para poder identificar un poco cómo se puede ver la perspectiva de género es el tema de el techo de cristal. El techo de cristal es una barrera invisible que impide que las mujeres profesionales puedan acceder a cargos superiores en sus trabajos, ¿sí? Hoy en día ya sabemos que esto está cambiando mínimamente porque se está poniendo en evidencia estas cuestiones, pero hace muchos años que viene la lucha feminista por esto y hasta el día de hoy seguimos peleando porque los salarios sean iguales. Y no porque por ser mujer tengo que cobrar menos. Pero antes, no solamente la mujer cobraba menos, sino que además era muchísimo más difícil acceder a puestos gerenciales o a puestos altos de tu trabajo, por ejemplo. Este término del techo de cristal fue acuñado por una mujer, por Marilyn London, en 1978, hace 41 años. ¿Qué pasaba con ella? Ella era profesional de recursos humanos y trabajaba en una industria. Era súper profesional, le encantaba trabajar, le encantaba su trabajo, se capacitaba. Sin embargo, siempre recibía comentarios descalificadores, o sea, hacia ella, hacia su persona, hacia su profesión. Se le exigía más porque la exigencia y la presión a la mujer profesional es el doble, siempre se mide con otra vara. Y siempre se le decía, o sea, está todo bien con tu laburo, pero la verdad es que hagas lo que hagas, no vas a seguir ascendiendo. Entonces ella acuña a este término del techo de cristal. Ese es un ejemplo en cómo la perspectiva de género puede desentrañar al patriarcado. Puede decirte, mira, ¿sabes qué? En esa relación vos sos igual que el otro, sin embargo estás en inferior lugar. ¿Por qué? Por ser mujer. Porque a Marilyn London, como a muchísimas otras mujeres en todo el mundo y en nuestro país, por ser mujeres, uno tiene el doble de exigencia en cuanto a la capacitación y a la profesionalización que uno quiere llegar, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de quizás la perspectiva de género. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder empezar a usar la perspectiva de género y por qué a los chicos se los quiere educar con perspectiva de género? Porque se han formado enormes estereotipos y prejuicios en donde vos, no sé, por ser hombre no podés demostrar tus emociones, por ejemplo, o por ser mujer tenés que querer tener hijos. Entonces, estos prejuicios y estos estereotipos son posibles de poner en evidencia gracias a la perspectiva de género. ¿Cómo lo hacemos? Cuestionando
cuestionando las relaciones, cuestionando las noticias, cuestionando lo que escuchamos, lo que leemos, a ver cómo se trata un femicidio en la tele y cómo se trata un homicidio en la tele, ¿sí? Muchas cosas que la perspectiva de género puede tranquilamente ayudarnos para que podamos construir un mundo más igualitario en el caso de que sea posible, ¿sí? Y va a ser posible, ¿por qué? Porque las mujeres no vamos a dejar de luchar nunca porque eso sea así, y te lo firmo en cualquier parte. Bueno, otro de los ejes de la ESI es valorar la afectividad, es decir, ¿qué quiere la ESI? Que la escuela se enseñe sobre emociones, ¿sí? Seguramente muchos o todos, los 100 personas que estamos hoy acá, no recibimos nunca educación sobre emociones. Recién hoy en día se está empezando a implementar en los jardines, en sala de 4, incluso sala de niños más pequeños, a poder conocer las emociones, que los chicos puedan percibirlas, puedan reconocerlas y puedan regularlas, ¿sí? Es súper importante trabajar con emociones porque todas las relaciones humanas están intervenidas por las emociones. Entonces, es súper importante también que los chicos puedan aprender a controlarlos. La verdad es que nos hubiésemos evitado un montón de situaciones si quizás nos hubiesen enseñado de que está bien emocionarse, de que está bien sentir, de saber cuáles son, de que el enojo es una emoción, de que la felicidad es una emoción, de que la tristeza es una emoción, múltiples emociones que nos confluyen todo el tiempo en nuestro cuerpo y en nuestro ser. Entonces es muy importante que los chicos conozcan estas emociones. Por eso es que uno de los ejes es valorar la afectividad. Otro de los ejes es el ejercicio de los derechos. ¿Qué pasa? Seguramente todos sabemos que en la escuela aprendimos el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 19 de la Constitución Nacional, artículo 16, el preámbulo que nos hicieron leernos un montón de párrafos y seguramente nadie se acuerda de qué se trata. Entonces eso es lo que la ESI viene a poner acá, dice, los chicos se les enseña derechos pero no se los enseña a ejercer sus derechos, es decir, que si tienen un derecho que se está viendo en problemas porque está siendo vulnerado por alguna u otra razón, no sabe cómo hacer para que eso deje de pasar, o quizás ni siquiera percibe que se le está vulnerando un derecho. Entonces, la educación en ejercicio del derecho es justamente esto, ¿sí? A todos nos dicen en la escuela que tenemos que participar de la cosa pública. ¿Qué es la cosa pública? ¿Cómo hacemos para participar? La verdad es que uno sale del colegio sin saberlo, la verdad, porque no nos enseñan a ejercer los derechos. Es por eso que la ESI quiere hacer esto. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque los chicos, las chicas y los adolescentes son sujetos de derecho y son ciudadanos. Entonces necesitan conocer sus derechos y saber ejercerlos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la ley 26.877, en donde en todas las escuelas tiene que haber un espacio de centro de estudiantes y la autoridad educativa y la autoridad jurisdiccional tiene que reconocer este espacio como un centro de estudiantes. Entonces, este es un ejemplo de la participación de los alumnos. Si en tu escuela no hay un espacio de centro de estudiantes, vos podés hacer un reclamo a la autoridad educativa o a la autoridad nacional o jurisdiccional de tu ciudad, o de tu localidad, de tu provincia, ¿sí? Para poder reclamar por este espacio que no tenés en la escuela. Otro de los ejes de la ESI es el cuidado del cuerpo y la salud. Pero no es la enseñanza en este aspecto no es solo ausencia de enfermedad, sino que se trata de abordar a la salud y al cuidado del cuerpo desde algo mucho más amplio, teniendo en cuenta necesariamente los factores sociales y culturales que atraviesan una persona. Nuestros cuerpos atraviesan historias de nuestras familias antepasadas, nuestra historia personal, no es una maquinaria solamente para conservar, es nuestro cuerpo. Y la mirada de la ESI, acá me preguntan cuál es la ley, es la 26.150. La mirada de la ESI con respecto al cuidado del cuerpo y la salud es poner en valor tu cuerpo, es que los chicos sepan cuál es su cuerpo, querer su cuerpo, respetar su cuerpo, valorarlo, pero también al del otro, ¿sí? Saber cuáles son los límites y cuáles no, saber que con el cuerpo uno puede recibir placer consentido,
¿sí? Entonces, es mucho más que una cuestión de ausencia de enfermedad. Otra de las cuestiones importantes con respecto al cuidado del cuerpo y la salud es también cuestionar aquellos figuras de belleza que se nos imponen en los medios de comunicación y en las redes sociales. Cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, con su cuerpo, con lo que quiera, pero hay límites cuando a veces la audiencia que está tomando ese contenido quizás sea muy chico, quizás sean adolescentes que están en pleno desarrollo, y quizás tomar imágenes de belleza o de cómo debería ser el cuerpo puede llegar a ser perjudicial. Sabemos todos que hay muchas enfermedades de trastornos alimenticios, por eso hay que tener mucho cuidado con la información que uno imparte. Y también lo que se le otorga con este eje es cuestionarlo, ¿sí? Es ¿realmente el cuerpo tiene que ser aceptado socialmente? ¿Realmente es así? O sea, que yo no puedo ser como yo quiero porque me van a criticar, me van a discriminar. Eso es lo que uno tiene que tratar de procurar, que se cuestionen esas cosas, porque lo único que hacen es retrasar, es generar estereotipos y prejuicios que no suman en nada, que afectan en la autoestima de las personas, que generan enfermedades psicofísicas que son muy peligrosas, ¿sí? Y por último, otro de los ejes de la ESI es respetar la diversidad. Todos somos diferentes, somos personas singulares, únicas en nuestra forma de pensar, en nuestras formas de sentir, en nuestras formas de expresarnos. No somos iguales al otro, somos diversos, ¿sí? Entonces, la diversidad lo que permite, o sea, poder comprender de que no somos todos iguales, de que por ser nena uso rosa, de que por ser varón tengo que usar celeste, es entender que hoy eso ya no tiene interés. Entonces, permite seguir desentrañando a este patriarcado que antes hablaba con la perspectiva de género, ¿sí? Poner en valor justamente la diversidad, cuestionar los estereotipos y los estereotipos de género principalmente, pero también respetar la identidad de género y la orientación sexual de las personas, para así también enseñar en rechazar todo tipo de violencia y discriminación que alguien pueda percibir por su identidad de género o por su orientación sexual. Y algo súper importante de valorar la diversidad es cuestionar la presunción de ser heterosexual. Durante años se presumía que las personas éramos heterosexuales, siendo hombres o siendo mujeres. Aquella persona que no se consideraba heterosexual, porque no lo era considerada una persona con una enfermedad, y tuvieron que pasar muchísimas cosas enormemente graves en la humanidad para que después la Organización Mundial de la Salud salga a decir que en realidad eso no era así, como no es así, ¿está bien? Entonces hay que cuestionar esto de que somos heterosexuales. No es así, hoy no es así. Entonces valorar la diversidad implica también poder cuestionar estas reglas que culturalmente se nos han metido en nuestra educación. Eso es lo que pensé para conversarles de ESI, ¿sí? Lo que podemos recalcar es que la ESI es un derecho que los chicos deben recibir educación sexual integral de forma integral y transversal, ¿sí? Otro de los temas que tenía para hoy es lo de la identidad de género y la orientación sexual. Hoy leí en algunos comentarios cuando hice una pregunta que esto de la autopercepción. Bueno, eso es la identidad de género. ¿Cómo me percibo yo ante los demás? ¿O cómo me percibo yo? Si es la autopercepción, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy esto porque yo me percibo de este modo, ¿sí? Y esa autopercepción va mucho más allá de cómo a vos te escribieron en el registro civil. Ya sabemos que antes la identidad estaba íntimamente relacionada con la genitalidad. Es decir, si vos nacías con pene, eras hombre. Si vos nacías con vagina, eras mujer. Entonces te escribían en el registro civil según la genitalidad. Y la verdad que hoy sigue siendo así. Yo nací mujer, me inscribieron como mujer, me identifico como mujer, pero podría haber sido de otro modo y es absolutamente correcto,
¿sí? Y respetable. Nuestra legislación en la ley 26.743 de identidad de género, lo que dice es que todas las personas, todos los hombres y todas las mujeres, tenemos el derecho a autopercibirnos y a que se nos respete según nuestra autopercepción, a vivir plenamente según nuestra identidad de género. Y eso también implica poder identificarnos con el DNI según cómo nosotros nos identificamos. O sea que hoy en día podemos cambiar nuestro DNI si nosotros fuimos inscriptos con un género que en realidad no nos identifica, ¿sí? Y no solamente es cambiar el DNI, sino que también nos permite cambiar nuestro aspecto, nuestros modales, nuestras formas de expresarnos. Si yo hoy digo, bueno, yo no me identifico como mujer y me identifico como varón y me quiero identificar como varón, tengo el derecho a vivir como varón, a que se me reconozca como varón, a que se me trate como varón y a que tener un DNI de varón, ¿sí? Digo varón porque nuestra legislación todavía contiene la binaridad, es decir, el cambio de género es o por hombre o por mujer. Ya sabemos que en realidad hay muchas personas hoy que no se identifican ni con hombre ni con mujer y está bien y es respetable, pero bueno, hoy en día todavía el cambio de género, ya sea siendo mujer y identificándose como varón, se pueden hacer solamente teniendo en cuenta el binarismo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué podemos hacer si queremos cambiar nuestra identidad en el DNI? Bueno, lo que dice la ley es que hay dos casos. Si vos sos mayor de edad, tenés que ir al registro civil de donde naciste con tu DNI y con tu partida de nacimiento. La partida de nacimiento se tiene que rectificar. ¿Qué quiere decir? Se tiene que cambiar, modificar. Esa que a vos te habían inscrito como mujer, la cambian a varón, ¿sí? Y después de esa rectificación te dan tu DNI con tu nueva identidad. Supuestamente el trámite dura 15 días, pero puede ser que eso no sea así en la práctica y que dure un poco más, ¿sí? Que tarde un poco más. Cuando sos menor de edad, la solicitud de cambio de identidad la tienen que hacer tus representantes legales, es decir, tu mamá, tus mamás, tu papá, tus papás, tu mamá y tus papás, o sea, tus representantes legales. Ellos hacen lo mismo trámite, van al registro civil, a veces en alguna jurisdicción puede ser que soliciten también algún trámite, por ejemplo, ante el juez de paz, pero en realidad lo que dice la ley es que la persona los representantes legales van al registro civil donde nació el niño o niña adolescente que quiere cambiar su identidad, presenta el DNI, presenta la partida y se hace el mismo trámite, ¿sí? Una de las cosas importantes cuando sos menor de edad es que vos tenés que dar tu consentimiento para cambiar tu identidad. O sea, no es que tus progenitores van y dicen, bueno, solicitamos el cambio de identidad sin el consentimiento de la persona, no, tienen que dar su consentimiento, ¿sí? Y otra cuestión a tener en cuenta es que la ley dice que el niño o niña adolescente menor de edad debe presentarse con patrocinio letrado, es decir, con un abogado del niño. La verdad que en la práctica eso prácticamente no se hace, no porque no sea valorable o porque no sea importante, sino porque la figura del abogado del niño está en plena construcción en nuestro país a pesar de tener el derecho desde 1989. Pero bueno, más allá de eso, recién algunas jurisdicciones están empezando a trabajar la figura del abogado del niño y ponerla en valor. El trámite es gratis, absolutamente gratis, así que no tienen que pagar nada. Y en caso de que en un futuro, por ejemplo, yo hago un cambio de identidad y después quiero cambiar otra vez mi identidad, ella es un trámite judicial, no es administrativo como antes, como el trámite que dice la ley. Quizás ustedes están preguntando, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad? Y es lo que yo venía hablando antes. La sexualidad es un elemento constitutivo de la identidad. Y por eso, ser la identidad un derecho humano, inalienable de las personas, tiene que ser respetado y no puede ser objeto de ningún tipo de discriminación. Un caso que yo traje para conversar con ustedes y comentárselos es el de Atala Rifo y Niñas versus Chile. Es un fallo jurisprudencial muy conocido en el derecho, por eso es que lo traigo, y es internacional, no solamente porque es del país vecino de Chile, sino porque la definición, digamos, el resultado final de ese caso es de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando en la mayoría de los países que adherimos a las convenciones o a los tratados internacionales, tenemos la posibilidad que en un futuro
Si no tenemos resultados positivos digamos, en nuestro poder judicial, en nuestra justicia, podemos acceder a los órganos internacionales de derechos humanos. El fallo se llama Atala Rifo y Niñas versus Chile. Después, si quieren, se los pongo en los comentarios. ¿Qué pasó con Atala Rifo? Atala Rifo era una mujer, Karen Atala Rifo es una mujer, que en el 2002 aproximadamente decide separarse de su pareja, de su marido, ¿sí? Tenía 3 hijas con esta persona. Al año siguiente aproximadamente, ella comienza a convivir con su nueva pareja, que era del mismo sexo, con su nueva pareja y con sus hjas. El marido no le gustó, empezó a hacer un montón de acciones legales para sacarle lo que antes en nuestra legislación era la tenencia, ¿sí? En Chile se llama tuición. Le piden que le saquen la tenencia porque por tener una pareja del mismo sexo. En primera instancia, es decir, el primer juzgado al que va, se lo deniegan. Pero esta señora apela y va a la Cámara de Chile. En Cámara le dan el ok, le dicen sí, la tenencia tiene que ser de usted. Atala Rifo apela ese fallo a la Corte Suprema de Chile y la Corte Suprema de Chile le da lugar a que la tenencia la tenga el padre porque ella tenía una pareja del mismo sexo. Bueno, Atala Rifo apela a los órganos internacionales de derechos humanos y la Corte condena al país de Chile por discriminación, por haber discriminado a esta mujer por haber tenido una pareja del mismo sexo y además por la inferencia arbitraria en la familia, porque prácticamente lo que le estaban diciendo a Atala Rifo es o elegís tu identidad o elegís a tus hijas. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que pasa con el caso y es un ejemplo que yo les quería traer para que ustedes puedan ver qué pasa cuando hay discriminación, ¿sí? Es un caso bastante grave, o sea, no es que de un día para otro se resuelve, fueron años y años y años de litigio en donde la mamá estuvo impedida de ver a sus hijas, a pesar de que sus hijas la querían ver y se llevaban bien con su pareja y querían compartir con las dos. Justamente solo y exclusivamente por su orientación sexual. Otro de los temas que traje para hablar hoy es el tema de los anticonceptivos, ¿sí? Voy a profundizarlo con nuestra invitada especial, que es Carla, de Médicas de Familia, que se va a unir en un rato, pero más o menos quiero explicarles de qué se trata, ¿sí? O sea, los anticonceptivos son medicamentos, son tratamientos o dispositivos que nosotros tenemos el derecho a elegir para evitar la gestación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos que pagarlos o no tenemos que pagarlos? Bueno, gracias a la ley 25.673, el Estado argentino tiene la obligación en su sistema de salud público y también en el sistema de salud privado de otorgar a todas las personas que lo requieran y que elijan cierto tipo de anticonceptivo libremente y gratuitamente el anticonceptivo que elijan, ¿sí? Muchas veces pasa que las prepagas o las obras sociales, cuando uno es parte, te dicen, no, mira, yo te cubro hasta el 40% de las pastillas anticonceptivas. Después, uno, si no averigua, se queda con eso, pero en realidad, si vos vas a la farmacia, te cubre hasta el 40%, pero te tenés que quedar con el ticket para después pedir el reintegro a la obra social. Todo el sistema de salud está obligado a cubrir los métodos anticonceptivos que uno elija, ¿sí? Vamos a interiorizarnos un poco más sobre qué tipos de anticonceptivos hay y demás con nuestra invitada especial. Y para agregar, no solamente son los anticonceptivos los que nos tienen que garantizar en nuestra salud, en nuestro sistema de salud, sino también todos aquellos tratamientos, diagnósticos que uno se hace, por ejemplo, tratamientos ginecológicos o si tenés alguna enfermedad de transmisión sexual, el Estado te tendría que brindar el tratamiento y también la medicación o la información necesaria para que vos puedas continuar con algún médico de cabecera que pueda tratarte, ¿sí? Entonces, en general, nuestra salud sexual y reproductiva tendría que estar cubierta y cualquier tipo de límite es una vulneración a tu derecho.
Otra de las leyes que también hacen referencia a las cuestiones relativas a la gestación es la ley 26.130, ¿sí? Que es aquellos tratamientos o intervenciones quirúrgicas que conocemos como el ligamiento de trompas de falopio o, por ejemplo, la vasectomía en el caso de los hombres, ¿sí? Esos tratamientos son gratuitos, tienen que ser consentidos, por supuesto, y uno tiene que tener la información necesaria para consentir, pero en general el sistema de salud pública y privada debería cubrirlas, ¿sí? Eso con anticonceptivos. Después vamos a profundizar un poco con nuestra invitada, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es pasar al otro tema que también íbamos a conversar hoy, que es el caso de la fertilidad y de la maternidad, ¿sí? Si nosotros queremos formar una familia, hoy en día hay un montón de formas de poder hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo no quiero gestar o no puedo gestar por algún impedimento biológico o por tener algún tipo de enfermedad, puedo adoptar, ¿sí? Si quiero. La adopción, los requisitos mínimos es tener 25 años como mínimo y estar inscrito en el registro de adoptantes de tu jurisdicción. Las entregas directas por escritura pública o administrativas no son válidas, ¿sí? Son ilegales. Entonces, todo tipo de adopción tiene que ser según lo que dice la ley. Tenés que estar inscrito en el registro necesariamente. Ahora, capaz que vos no querés adoptar y querés gestar, pero no podés gestar porque capaz que estás padeciendo o estás atravesando alguna enfermedad que impide la gestación. Bueno, nuestro país desde el año 2013 tiene la ley, ya se las voy a decir, la 26.862, que es la ley de fertilización asistida como la conocimos nosotros, pero en realidad es la reproducción médicamente asistida, ¿sí? Que son aquellos tratamientos o procedimientos en donde uno busca tener un hijo o una hija mediante tratamientos médicos, ¿está bien? ¿Qué dice esta ley? Dice que vos, si querés acceder a este tratamiento o a estos procedimientos, lo podés hacer gratuitamente, ¿sí? En nuestro sistema de salud pública, y también tu obra social autoprepaga también la tiene que cubrir, ¿sí? Y no solamente al tratamiento en sí, cuando vos te implantan el óvulo fecundado, ¿sí? Sino que estamos hablando de los diagnósticos, de las ecografías, del laboratorio, de todo tratamiento previo, toda información que se te tenga que brindar, el apoyo, porque el abordaje que se hace es integral, ¿sí? Es decir, no solamente se tiene en cuenta lo médico, sino también se hace un acompañamiento psicológico y también con trabajadores sociales o trabajadoras sociales de los hospitales para un seguimiento y una contención. Es decir, esto no se basa solamente en lo puramente médico, sino que es mucho más que eso. Y eso la ley dice que el sistema de salud público te lo tiene que cubrir. ¿Qué pasa hoy o qué pasó desde el 2013? La ley era muy amplia, ¿sí? Entonces daba lugar a un montón de interpretaciones y justamente eso fue lo que pasó. Muchas personas o familias o mujeres que querían acceder a este tipo de tratamientos se encontraba con límites en las obras sociales o en las prepagas, porque te decían, no, la cobertura que yo te doy es parcial, o no, yo no interpreto esto, o en realidad el tratamiento voy a hacértelo una sola vez, sabiendo que en realidad se requiere de muchas sesiones, muchas veces para poder encontrar quizás un resultado favorable. Entonces, esto daba lugar a un montón de reclamos administrativos y judiciales por parte de las personas afectadas, lo cual lo que hace es una vulneración directa a tus derechos, ¿sí? En el 2018 se sancionó un decreto en donde más o menos lo que dice es que el sistema te tiene que cubrir 4 tratamientos en el año, ¿sí? Ese es el alcance de la ley, pero el derecho lo tenemos. ¿Qué pasa si vos querés hacerlo y encontrás límites? Primero, carta documento a la obra social, ¿sí? Intimando a que se te cumpla el derecho establecido en la norma.
no, capaz que no tengas respuesta, si es lo más probable, hay que hacer automáticamente un reclamo administrativo a la Superintendencia de Salud. Por lo general lo que se hace es presentar una nota, por lo general hay protocolos, modelos de nota que se presentan en diferentes casos, se presenta una nota manifestando todo este reclamo, ¿no? Y si nada de eso funciona, es un amparo judicial, ya en instancia judicial. Lamentablemente es así y se pierde mucho tiempo, pero bueno, también fue muy discutida la ley cuando se sancionó, sabemos que las prestaciones privadas no estaban de acuerdo, pero bueno, aún así el derecho existe y si vos querés acceder, te lo tienen que cubrir. Y después, otra forma es cuando vos ya estás gestando, es decir, estás embarazada o estás esperando un hijo y ya la gestación está en curso, ¿no? Bueno, lo que voy a hablar un poco es de los derechos que tiene la mujer cuando está gestando, ¿sí? Tenemos derechos de salud, derechos laborales y también de la seguridad social, que son más o menos los que yo voy a hablar hoy. Va a ser muy corto, no voy a poder interiorizarme en cada uno mucho tiempo porque la verdad es que en un rato se va a cortar y después tengo la entrevista con Carla, ¿sí? Pero bueno, básicamente cuando vos estás embarazada o alguien en tu familia está embarazada, tiene derecho a la primera atención, es decir, poder ir al médico, que te hagan las ecografías, que te hagan los laboratorios, tener una entrevista con el médico cada 3 meses o cada vez que vos necesites. Si te falta alguna vacuna, te la tienen que dar, por ejemplo, la de la hepatitis B, que es súper importante tenerla cuando vos estás gestando. Y esto también, tanto en el sistema público como en el sistema privado, ¿sí? ¿Qué pasa si además de ser una mujer gestante sos una mujer trabajadora como la mayoría de todas nosotras? Bueno, lo primero que tenés que hacer es presentar un certificado médico a tu empleador en donde diga que estás embarazada, más o menos de qué tiempo estás, un estimativo de parto, ¿sí? Aproximadamente, para notificar justamente tu situación. ¿Qué pasa si no presentas el certificado? Si a vos te despiden en el lapso que estás embarazada, en principio, no vas a poder reclamar la indemnización especial por embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Una de las cosas que genera, digamos, el embarazo, digamos, es la estabilidad en el puesto. O sea, a vos en principio no te pueden despedir por estar embarazada. Es un despido discriminatorio. Entonces, si te pasa eso y vos presentaste el certificado, vas a poder reclamar la indemnización especial por embarazo, ¿sí? Pero en principio no tendrías por qué sufrir ningún tipo de despido por estar embarazada. Otra de los efectos que tiene en el ámbito laboral es la licencia por maternidad. Lo que dice la ley es que vos 45 días antes del parto tendrías que estar de licencia. Si por esas casualidades no querés estar 45 días antes sin trabajo y querés que sea menos, podés hasta 30 días antes del parto trabajar. Luego son 45 días, se puede extender hasta 60 y si vos querés también podés que sean 90 días, pero esos últimos 30 días es una licencia sin goce de sueldo, no se te va a pagar el salario, solo por esos 30 días, ¿sí? Y con respecto a la seguridad social, acá me dicen y pedir multas, es cierto, Seba, se pueden pedir multas en caso de un despido discriminatorio. En el caso de la seguridad social, bueno, hay muchas prestaciones sociales que se le otorgan a la mujer cuando está embarazada, cuando está gestando, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la asignación prenatal, que se te otorga desde el momento de la concepción hasta que nace el niño o niña que vos tengas, ¿sí? El tema acá es que vos podés acreditar tu embarazo ante el ANSES, digamos, entre el 3er y 4º mes de embarazo. Después se te paga el retroactivo, porque a vos la asignación prenatal se te tiene que pagar desde el momento de la concepción. Por eso es que se cobra después retroactivamente, pero la acreditación es entre el 3er y 4º mes. Otra de las asignaciones es la asignación por nacimiento. Es un pago único cuando nace el bebé o la bebé, ¿sí?
Después otra es la asignación por maternidad, que es justamente lo que uno cobra en la licencia por maternidad. Es igual a tu salario, pero se le llama asignación por maternidad. También está la asignación por embarazo, que es para aquellas mujeres que están desocupadas o que quizás son monotributistas sociales y están embarazadas, se les paga una asignación a partir de la semana 12, aproximadamente desde el tercer mes del embarazo. Vos podés solicitarlo ante el ANSES. Después tenemos las asignaciones universales por hijo, las asignaciones familiares, que se le paga a las mamás o a los papás hasta que los hijos tengan 18 años, ¿sí? Todo depende también del monto de tu salario en el caso de las asignaciones familiares, ¿sí? Y por último, las asignaciones para los niños, niñas con discapacidad. También hay una asignación especial, son asignaciones de la Seguridad Social, por lo tanto, todo lo tramitamos ante el ANSES, ¿sí? Y por supuesto, ante nuestros empleadores, en el caso de que la asignación deba tramitarse ante ellos. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, si hay algo que no se haya dicho, lo pueden mandar por mail después y nosotros les respondemos personalmente. Y el último tema que voy a tratar y conversar es el tema del parto respetado. Es algo que se está hablando hace muy poco, relativamente poco, a nivel mundial, ¿sí? Y es el derecho que tiene la mujer, los niños o niñas que hayan nacido o las familias que estén esperando un nacimiento con respecto al personal de salud. La ley que rige en nuestro país es la 25.929. Lo que quiere decir es que el personal de salud debe cumplir con ciertas cosas al momento del parto, ¿sí? Por ejemplo, debe respetar absolutamente los tiempos de parto de la mujer. Si tiene que hacer alguna inferencia, tiene que hacer algún procedimiento médico, tiene que ser informado, no se puede hacer sin el consentimiento de la mujer. Se le tiene que informar todo el tiempo el estado de salud del niño o niña que está por nacer. Se lo tiene que tratar bien, respetuosamente. No puede haber ningún tipo de maltrato, ¿sí? Tiene el derecho a estar acompañada en el momento del parto. Seguramente ustedes estarán diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, todas esas cosas tendrían que estar. Bueno, el tema es que durante muchos años hubo un montón de violencia hacia las mujeres que se llama violencia obstétrica, que es un tipo de violencia de género, en los ámbitos de salud cuando la mujer estaba en trabajo de parto, ¿sí? Mujeres que no han sido acompañadas, mujeres que les hicieron una cesárea cuando tranquilamente podían seguir con el parto natural, o mujeres que les pusieron la epidural cuando no la pedían. Está bien, o sea, no son cosas menores. Maltratos, sobrenombres, vos puja y callate, cuestiones muy graves que en un momento de tanta vulnerabilidad es violencia, ¿sí? Bueno, acá nos comentan, a mí me dejaron sola en la sala de preparto. Bueno, todas esas cosas son violencia, ¿sí? Y hay casos también muy graves de cuando uno está en trabajo de parto, los médicos tienen 5 minutos para sacar al bebé una vez que corona, algo así. Tengo una amiga que es obstétrica y me ha explicado mucho sobre esto. Hay 5 minutos y a veces en el apuro pasa de que se les desgarra el brazo o sucede algo en ese interín que hace que después los niños o las niñas puedan atravesar algún tipo de discapacidad. Eso también es violencia obstétrica, ¿sí? Sabemos que en realidad el parto en la cama es para la comodidad de los médicos, no para la comodidad de la mujer. Para la comodidad de la mujer, el parto tendría que ser vertical o en 4 patas, ¿sí? Ese es el parto natural. El estar pariendo en la cama es para la comodidad del médico, no para nosotras, ¿sí? Yo se los informo porque hay muchos hospitales en nuestro país que practican los partos verticales y absolutamente respetados. Entonces está bueno, si hay alguna mujer que lo está viendo y quiere conocer un poco al respecto, esto también ocurre, ¿sí? Algunos casos por ejemplo, de parto no respetado ha sido mujeres que quizás llegan a la guardia con mucho dolor, con sangre y
les dicen que vuelvan a la casa, después vuelven al hospital y al final el bebé muere y terminan teniendo un parto para un feto que está muerto. El primer caso de que llega a la justicia por violencia obstétrica es algo relacionado con eso. Justamente es una mujer que llega a un control en su semana 33, no había latidos, no se escuchaban los latidos, la llevan a sala de parto sola, le inducen el parto sin su consentimiento y está desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche hasta que se entera que en realidad el bebé había muerto, ¿sí? Entonces es muy importante saber cuáles son nuestros derechos como mujeres para poder tener un desarrollo pleno de nuestra sexualidad, de nuestra vida reproductiva y qué es lo que los demás tienen que hacer para poder respetar esos derechos, hablando del Estado, hablando de las instituciones privadas y hablando de los profesionales que intervienen, ¿sí? Bueno, ya se está por cumplir la hora de mi disertación, así que voy a dejar lugar a alguna que otra preguntita. De todos modos, esto se va a cortar, pero vuelvan a ingresar porque esto no termina, sino que tenemos una entrevista con una de las médicas de familia, que es Carla, para que podamos seguir conversando al respecto, ¿sí? Así que si se corta, vuelven a entrar. Y les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta, la hagan. Bueno, me alegro que les haya gustado, es un tema muy interesante, a veces hay cosas que uno no sabe, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo hacer, que no sabe a quién reclamar, qué pasa si me pasa esto, ¿qué hago? ¿Sí? La verdad es que es muy importante conocer nuestros derechos como mujeres y conocer los derechos también de los demás para poder... Justamente este taller es para poder generar promotoras jurídicas. Ojalá que sean muchas mujeres que hoy terminen todo este ciclo de talleres y sepan cómo ayudar a la otra, cómo ayudar a nuestra amiga, a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestra vecina, a alguien que no conocemos pero que está pasando por alguna situación de violencia, ¿sí? Hay mucha desinformación, es verdad. No, bueno, lo del parto vertical es muy interesante, la verdad que aquellos que les haya gustado el tema, ojalá puedan interiorizarse un poco más, porque hay profesionales que se están preparando para poder comenzar a difundir en todo el país lo del parto vertical, ¿sí? Que además la función o el rol del hombre o del acompañante, porque puede ser que no sea el hombre, puede ser que sea tu mamá, tu hermana, ¿sí? O sea, es otro el rol, ¿sí? No es una persona que te agarra la mano y vos le rompes los huesos, es otro el rol, es otro el acompañamiento corporal, ¿sí? Entonces es muy interesante, es muy interesante. Bueno, lo que les voy a proponer es que aquellas personas que tengan consultas, yo les voy a pasar el mail por chat, así pueden hacer consultas ahí y les podemos contestar de modo más particular, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es finalizar este vivo y volver a comenzar para que vuelva a correr la hora y así hacemos la entrevista con Carla. Así que les pido por favor que se unan, que va a estar muy bueno, así que los veo en unos pequeños minutitos.